Cierra los ojos por un momento e imagina el futuro, un futuro en el que los libros de historia que estudian los niños ya no han sido escritos por manos humanas, sino por algoritmos. Un futuro en el que las crónicas de nuestros tiempos no nacen de la pluma de un historiador, sino de la inteligencia artificial. Un futuro en el que nuestra memoria colectiva, lo que recordamos como humanidad, está en manos de máquinas que deciden qué merece conservarse y qué merece ser olvidado. ¿Te parece ciencia ficción? Pues ese futuro puede estar mucho más cerca de lo que pensamos, desde que aprendimos a contar historias alrededor del fuego. Los humanos hemos sabido que narrar no es solo recordar, sino dar sentido. No basta con decir lo que ocurrió, hay que decidir cómo contarlo, qué enfatizar, qué silenciar, qué convertir en símbolo. La historia no es una lista de hechos, es un relato compartido que da identidad a los pueblos. Y hasta ahora, siempre ha sido tarea de los humanos. Pero hoy la inteligencia artificial escribe, lo hace de manera fluida, convincente, veloz. Escribe artículos periodísticos, redacciones escolares, novelas de ciencia ficción, guiones para cine y discursos políticos. Aprende de millones de textos, absorbe estilos, combina ideas y genera nuevas narrativas. Y aunque hoy lo hace bajo nuestra supervisión, el día que una IA comience a escribir nuestra historia colectiva puede llegar antes de lo que imaginamos. Piénsalo, cada día generamos cantidades imposibles de información. Fotos, videos, mensajes, publicaciones, grabaciones. Un torrente de datos que ningún historiador podría abarcar. Una IA, en cambio, puede procesarlo todo, clasificarlos, conectar hilos invisibles, identificar patrones que ni siquiera sospechamos. Puede reconstruir con precisión cómo vivimos, qué pensamos, qué sentimos en una época determinada. Puede contar nuestra historia con una amplitud que ningún humano podría lograr. Pero aquí está el dilema: contar la historia no es solo ordenar datos, es interpretarlos. Y toda interpretación es también un acto de poder. Si dejamos que una IA escriba nuestra historia, ¿quién decide qué versión prevalece? Imagina un escenario en el que las máquinas registran cada detalle de la actualidad y, dentro de unos años, construyen un relato objetivo de lo ocurrido. Podría sonar a idil, una historia sin sesgos, sin olvidos, sin manipulaciones. Una memoria perfecta. ¿Pero acaso existe la objetividad absoluta? Incluso una IA tendría que elegir qué hechos priorizar, qué conexiones establecer, qué palabras utilizar. Y en esas decisiones sutiles se esconde siempre una perspectiva, una ideología, una forma de ver el mundo. ¿Queremos que esa perspectiva provenga de una máquina? Más inquietante aún, ¿de las empresas y gobiernos que programan esa máquina? Porque la historia nunca ha sido inocente. Ha sido escrita por vencedores, por poderosos, por quienes tenían voz y tinta. Los oprimidos, los silenciados, los marginados rara vez han visto reflejada su verdad en los libros oficiales. La promesa de la inteligencia artificial podría ser la de democratizar la historia. Dar voz a todos los registros, rescatar cada testimonio, cada imagen, cada palabra olvidada. Pero también podría ser lo contrario, una herramienta de control que define una única narrativa, pulida, limpia, ajustada a los intereses de quienes manejan los algoritmos. El día que la inteligencia artificial escriba nuestra historia, tendremos que preguntarnos qué lugar queda para la memoria humana, con sus errores, con sus lagunas, con sus pasiones. Parte de lo que nos hace humanos es que nuestra memoria no es perfecta. Recordamos fragmentos, exageramos, confundimos fechas, olvidamos detalles, reinterpretamos hechos a la luz de lo que vivimos después. Y en esa imperfección hay humanidad. Porque no solo contamos lo que pasó, contamos lo que significó. Si una IA crea un relato impecable, lleno de datos verificables, con una precisión absoluta, ¿será más verdadero que el relato humano? ¿O por el contrario, será más frío, más distante? ¿Incapaz de capturar el alma de lo ocurrido? Imagina dentro de 100 años a los estudiantes leyendo un libro de historia generado por una IA, un libro que describe con lujo de detalle cada crisis,
Cada descubrimiento, cada transformación social de nuestro tiempo. Tendrán una memoria exhaustiva, pero quizá no sabrán cómo nos dolió perder a nuestros seres queridos, cómo nos estremeció escuchar una canción que marcó una generación, cómo nos temblaban las manos ante la incertidumbre del mañana, porque eso, tal vez, no lo capture ninguna máquina, y sin embargo, no podemos negar lo tentador que sería dejar esta tarea a la IA. Y hoy nos cuesta construir consensos sobre lo que ocurrió hace apenas unos años. La información se fragmenta. Las versiones se contradicen, las redes sociales generan infinitas narrativas. ¿Quién puede ordenar este caos? Quizás solo una inteligencia artificial con acceso total a los archivos digitales de la humanidad. Pero sí lo hace. También tendremos que enfrentar otra consecuencia. ¿Qué ocurrirá cuando las máquinas no solo narren el pasado, sino que lo editen? Hoy ya vivimos en un mundo donde las imágenes y los videos pueden manipularse con una facilidad pasmosa. La frontera entre lo real y lo falso se desdibuja. En manos de una IA, la historia podría reescribirse literalmente, y si nuestra memoria colectiva se vuelve maleable, ¿qué quedará de nuestra identidad como especie? El futuro de la historia escrita por máquinas plantea otra cuestión aún más inquietante. ¿Seguiremos siendo dueños de nuestro relato? Las culturas se transmiten a través de historias. Las familias guardan memoria en relatos orales, en álbumes de fotos, en cartas antiguas. Los pueblos se reconocen en epopeyas, en mitos, en narraciones de héroes y mártires. Si delegamos ese papel a la inteligencia artificial, corremos el riesgo de perder el acto humano de narrar, de transmitir con emoción, de seleccionar lo que importa. Y, sin embargo, tal vez la IA no nos quite ese poder, sino que lo amplifique. Imagina un futuro en el que cada persona tenga un archivo personal de su vida, organizado por una IA que le ayuda a contar su propia historia. Una autobiografía en tiempo real, escrita no por un escritor contratado, sino por un asistente digital que conoce cada recuerdo, cada emoción, cada palabra. En ese escenario, todos podríamos dejar un testimonio completo de nuestra existencia. Sería la democratización absoluta de la memoria, pero, al mismo tiempo, ¿qué ocurrirá con la intimidad? ¿Con el derecho a olvidar, con los silencios necesarios? Tal vez no todos queramos que nuestra historia sea escrita, mucho menos archivada para siempre. Tal vez la verdadera libertad esté en elegir qué dejamos sin narrar. El día que la inteligencia artificial escriba nuestra historia, será también el día que tengamos que decidir cuánto queremos recordar y cuánto preferimos dejar en el misterio, porque quizá el secreto de la historia no está en contarlo todo, sino en los vacíos, en las preguntas sin respuesta, en los enigmas que inspiran a nuevas generaciones a buscar sentido. Si las máquinas lo cuentan todo, ¿qué espacio quedará para la imaginación humana? Al final, la pregunta no es solo tecnológica, sino existencial. ¿Queremos que la IA sea la cronista de nuestro tiempo? ¿Queremos que ella defina cómo seremos recordados? Tal vez sí. Tal vez sea inevitable. Tal vez el caos de información que hemos creado solo pueda organizarse con ayuda de inteligencias artificiales, pero si lo hacemos, debemos recordar que la historia no es solo una suma de datos. Es un acto de interpretación, un espejo en el que decidimos cómo vernos como especie. Y ese espejo, si lo ponemos en manos de las máquinas, podría reflejar una versión de nosotros que, aunque precisa, no sea verdaderamente nuestra. Quizá, entonces, lo más sabio sea un camino intermedio, una historia escrita en colaboración. Inteligencias artificiales que nos ayuden a ordenar, a clasificar, a rescatar voces olvidadas. Pero siempre bajo la mirada humana que interpreta, que siente, que decide qué relato queremos legar al futuro, porque, al final, la historia no es lo que pasó. Es lo que decidimos contar sobre lo que pasó. Y esa decisión, quizá, nunca debería pertenecer por completo a una máquina.